Antes de empezar, queremos hacerte una advertencia. Este vídeo contiene representaciones visuales de la muerte, que podrían resultar perturbadoras para algunas personas. Si eres muy sensible, es mejor que lo pienses 2 veces, antes de continuar. Si decides quedarte, prepárate. Lo que verás a continuación, no es ficción. Muchos hablan de la muerte, pero pocos se atreven a mirarla de frente. ¿Te atreves a descubrirla? ¿Qué es la muerte? La respuesta es muy simple. La muerte es el fin de la vida. La muerte es el resultado del cese de la homeostasis en seres vivos. Cuando un ser vivo no es capaz de utilizar energía para mantener su organismo con vida, las funciones vitales terminan, y el organismo muere. La muerte puede llegar de manera natural o inducida. La muerte es a menudo representada por la calavera y el esqueleto. El esqueleto es el resultado de la descomposición de los tejidos del cuerpo. Una vez el cuerpo se descompone, la calavera y el esqueleto se convierten en un poderoso recordatorio de la naturaleza efímera de los seres humanos. La calavera es el elemento más distintivo de la anatomía humana, y evoca la idea de la muerte y el fin de la vida. A lo largo de la historia, cada cultura ha dado forma a la muerte. Muchos pueblos han atribuido características específicas a esta entidad, de manera que con el pasar de los años, la muerte ha adquirido una personalidad e identidad propia. ¿Qué tienen en común Anubis, Izanami, Thanatos, Mictlantecutli y Yama? Correcto. Todos ellos son representaciones o dioses de la muerte. A través de los siglos, la figura de la muerte ha sido representada y plasmada de muchas maneras. Pero ¿acaso existe una forma física o espiritual, alguna energía o ente, que toma la forma de lo que conocemos como la muerte? ¿Es esto posible? Los casos de personas que aseguran haber tenido encuentros directos con lo que denominamos la muerte, se cuentan por miles. Examinemos algunos de estos casos. Era de madrugada, volvía a casa caminando. En el camino vi una figura parada, muy alta, cubierta con una capa negra. Al principio pensé que era alguien del pueblo, pero cuando levantó la cabeza, vi claramente un rostro de calavera. La piel pegada a los huesos. Los ojos hundidos, negros. No se movía, solo me miraba. El aire se volvió helado, sentí que no podía dar un paso más. Me quedé clavado, temblando. Entonces levantó la mano huesuda y me señaló. Me atravesó un escalofrío, aún no recuerdo. No dijo nada, pero sabía que estaba enfrente de la parca. Estaba cuidando a mi abuela en su casa. Ella estaba muy enferma. Esa noche fui a traer agua a la cocina, y cuando regresé, vi en el pasillo una mujer esquelética. Vestida con una túnica blanca, muy limpia, con un velo que apenas dejaba ver la calavera. Sus cuencas estaban vacías. Pero sentí que me miraba con ternura. No tuve miedo,
más bien respeto. Caminó lentamente hasta la habitación de mi abuela, y desapareció dentro. Esa misma madrugada, mi abuela falleció. Una noche salía del trabajo, iba en bicicleta, y en un cruce escuché un carro frenar, y al darme la vuelta, sentí un golpe en la cabeza. Me levanté, y no vi, ni carro, ni bicicleta. Me encontraba solo y me rodeaba una neblina espesa. De repente escuché el sonido de los cascos de un caballo, y al voltear, vi a un hombre altísimo, huesudo, con un sombrero que le cubría la cara. Podía ver su mandíbula de hueso y sus dientes. Caminaba al lado del caballo, y pude ver que las patas del caballo no tocaban el suelo, pero yo podía escuchar el sonido de las herraduras. El hombre de hueso me miró, pero no se detuvo. Sentía dolor en el pecho, creí que mi alma iba a salirse. De repente abrí los ojos, y vi a un enfermero haciéndome un masaje en el pecho. Estoy seguro que la muerte venía a recogerme y el enfermero me salvó. En el hospital, mientras cuidaba a mi marido, que estaba en coma, vi una figura con forma humana entrar en la habitación. Era muy alta, con túnica oscura y un velo negro, que le cubría todo el rostro. Se acercó a la cama, e intentó tocar a mi marido. Pero yo me abalancé sobre la figura, y caí al piso, ya que no pude agarrar nada. Estaba aterrorizada. La figura estaba delante de mí, pero no se movía. Me arrodillé. Le cogí una mano a mi marido y me puse a rezar. No sé si pasó un minuto o una hora, pero la figura desapareció. Mi marido salió del coma al siguiente día, y se recuperó. Me dijo que un ángel negro fue a visitarlo, y que tenía que seguirlo. Pero que unos segundos después, el ángel lo empujó y le dijo: "Te han concedido una oportunidad", y desapareció. Podríamos concluir que algo, o alguien, personifica lo que nosotros comprendemos como la muerte. Y aunque no podamos explicar la naturaleza del fenómeno, la realidad es que sucede todos los días. La ciencia todavía no puede dar un veredicto, ya que el fenómeno no puede ser estudiado con la debida rigurosidad del método científico. Otras ideologías y corrientes filosóficas avalan la muerte como una entidad. ¿Qué nos dice la religión acerca de la muerte? ¿Podemos encontrar algo de este personaje en la Biblia? En la Biblia, por lo general, el concepto de la muerte se usa para indicar el cambio de estado del individuo al perder la vida. Sin embargo, el libro de Revelaciones o Apocalipsis retrata a la muerte como una entidad y la personifica como un jinete. Apocalipsis capítulo 6. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: "Ven y mira". Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. El Talmud y las tradiciones judías ven a la muerte como una entidad de tipo angelical. Malak Amavet, o el ángel de la muerte, es una figura que cumple las órdenes de Dios, y guía las almas de la vida a la muerte. Ahora que hemos estudiado la muerte, desde diferentes ángulos, es hora de ver su reconstrucción. Con la ayuda de la inteligencia artificial, y basándonos en relatos, arte, e historia, hemos generado varias versiones del posible rostro de la muerte. ¿Estás preparado?
Tal vez la muerte no tenga un solo rostro. Tal vez adopte el que más nos aterra. Lo cierto es que, cuando llegue y nos mire cara a cara, no podremos mirar hacia otro lado. La muerte es un enigma, y nuestra naturaleza humana nos lleva a intentar descifrar, por todos los medios, lo indescifrable. Quizás por eso le hemos dado tantas personalidades. Podemos llamarla IQ o la parca, pero seguirá siendo un misterio aterrador y fascinante. La figura de la muerte es la base para la representación de entidades de culto como la Santa Muerte, San la Muerte y San Pascualito. Millones de fieles en el continente americano veneran a estas tres figuras inspiradas en la muerte. La muerte es una parte intrínseca de la vida, un destino común a todos los seres vivos. Su figura puede resultar aterradora, pero es posible que podamos aprender mucho de ella. Deberíamos entender la muerte como un suceso inevitable, que podría ayudarnos a valorar lo verdaderamente importante. Pensemos en la fugacidad de la vida y en la necesidad de no desperdiciar el tiempo en cosas vanas. La muerte es un misterio que nos alcanza a todos, y enfrentarlo puede despertar temor, angustia o ansiedad. Si este tema te genera sentimientos negativos, recuerda que no estás solo. Hablar con familiares, amigos o profesionales puede ayudarte a encontrar alivio y tranquilidad. La vida es un regalo valioso, y pedir ayuda o compartir lo que sientes es un paso muy importante. Si quieres ver más reconstrucciones de lo imposible, suscríbete y activa la campana. Gracias por tu visita, y hasta pronto. Recuerda que todo en esta vida tiene solución, menos la muerte.